Buenas tardes, gracias por la asistencia a la conferencia. A modo de presentación, tal como aparece en la publicidad de la conferencia, soy Eduardo Alcántara, atraído por el tema del tradicionalismo desde hace muchos años, principalmente por la visión que Évora aportó sobre la tradición. Valoramos también la visión aportada por otros grandes autores, y el primero que dio el paso de alguna manera en codificar, sistematizar los saberes tradicionales, las doctrinas sacras, antiguas, y hacernoslas de alguna manera llegar a nosotros, a nuestro conocimiento, que fue de René Guénon, aunque quizá por vocación personal, por manera de sentir la vida, por esa fibra un poco íntima que cada uno tiene. Évora, a nuestro entender, encaja más con nuestra visión del mundo, ¿no? Évora y, por supuesto, el legado de la tradición que nos aportó, ¿no? Junto con un grupo de amigos, algunos de los cuales están aquí, hemos intentado difundir en la medida de nuestras posibilidades la obra de Évora, colaborando en publicaciones tanto de papel, tradicionales como internauticas. Tenemos una página web también, pues si alguien quiere echarle un vistazo alguna vez, hecho con buenas extensiones de blogs, yo creo que ya aparecerá. Y colaboramos asiduamente con la revista El Fortín, del Centro de Estudios Aurelianos de Argentina, desde hace varios años, los números, que dirige Marcos Guido. Tenemos un buen número también de escritos en la biblioteca eboriana, que abrió hace un par de años Néstor Milán, y que sin duda es la más completa que existe en internet, donde se puede encontrar mayor número de artículos, tanto de Évora como sobre Évora. También solemos colaborar con otro grupo de bolivianos que quizás no es muy conocido, que son portugueses y están realizando una magnífica labor que intentan llevar más allá de lo teórico, que es la Leixao Vertical. Editan también una revista de muy buen contenido y excelente formato. Es el boletín boliviano. También colaboramos en la medida de nuestra posibilidad, del tiempo que tenemos, que la verdad es que es escaso. Familia, la ocupación de cada día. Bueno, tengo que decir que seguro que estamos todos igual, ¿no? Con el tiempo al cuello. Es esto, lo que se puede, se divulga la obra de Évora y en general el pensamiento tradicional, que pensamos que hoy en día, en el actual estado de cosas por las que pasa el mundo moderno, de disolución total de valores, de instituciones que supieron de la diferencia, de la calidad, supieron de la cualidad, y que no tienen nada que ver con las que actualmente sufrimos, que tienen como objetivo principal pues convertir al hombre en una especie de individuo anónimo, masificado, gregario, fácilmente manipulable, y por supuesto, tal como vemos hoy en día, el objetivo, ¿no? y el que hace posible el mundo este globalizado, monetarista y consumista que vivimos, ¿no? Pensamos que la tradición es lo que más se opone a este mundo, porque este mundo, por definición, es materialista
y la tradición, por definición, es espiritual, así hablando sin otro tipo de, digamos, de complicaciones, materia contra espíritu, espíritu contra materia, ¿no? Bien, a modo de presentación, creo que con lo que he dicho ya hay bastante para introducirnos en el tema. Como sabéis, es el de la visión que Ébola tenía del mundo judío, del problema del judaísmo, que sobre todo hizo patente en escritos que elaboró a lo largo de los años 30, diferentes revistas, escritos que en castellano se han recogido. El Centro de Estudios Segovianos de Argentina editó el libro que podéis ver aquí, escrito sobre judaísmo. La visión de Ébola está muy bien recogida aquí sobre el judaísmo, aunque también hay otras aportaciones hechas por Ébola que se pueden, por ejemplo, leer en el mito de la sangre, en menor grado, en menor cantidad, porque el mito de la sangre más que nada lo que hace es exponer las doctrinas racistas que hasta el momento se conocían, ¿no? De hecho, desde la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, sobre todo las que se desarrollaron a lo largo de los siglos XIX y de las primeras décadas del siglo XX. En el mito de la sangre, y también algo se puede leer sobre el tema judío en Síntesis de la doctrina de la raza, ¿no? Bueno, que aquí en castellano está traducido como La raza del espíritu, también por Ediciones Senaker, ¿no? Que lleva el Centro de Estudios Segovianos de Argentina, ¿no? Dicho lo cual, vamos al grano, ¿cuál es la visión que tenía Ébola sobre el tema judío, ¿no? Primeramente, tenemos que tener en cuenta que un parámetro central del pensamiento de Ébola es el de la libertad total del hombre, ¿no? De hecho, es algo innato al hombre europeo, ¿no? O indoeuropeo, mejor dicho, ¿no? El europeo hoy en día está un poco alejado de cualquier tipo de premisa liberadora en lo más íntimo de su pueblo, ¿no? Pero el hombre indoeuropeo, a diferencia quizá del hombre asiático, que se dejaba llevar más por el fatalismo y que creía que todo estaba determinado y predeterminado y escrito, sea por legado, por un Dios todopoderoso, caprichoso, que marcaba las pautas de seguir el destino de la humanidad. A diferencia de eso, el hombre indoeuropeo siempre creyó en la libertad total del hombre, y que el hombre, de alguna manera, citando a José Antonio, una frase genial que tiene, como portador de valores humanos, que decía que era capaz de condenarse o de salvarse, ¿no? Es decir, que siempre, en última instancia, el hombre es el responsable de sus actos. No vale aquí la justificación de que, no, que por los tiempos que vivimos, el tiempo tan materializado, pues yo sigo la misma línea. A ver, no, sí, es muy difícil desasirse, ¿no?, de los condicionamientos que este mundo que nos arrastra a lo bajo y a lo instintivo y a lo pulsional y al consumo. Es muy difícil desasirse de ello, ¿no? Pero el hombre puede. Hay una semilla latente, larvaria, en el interior de cada uno de nosotros, la semilla de la espiritualidad, y se puede despertar, aunque la verdad es que en plena etapa, fase oscura, como diría Ébola, del Kali Yuga, de la edad del hierro, de la parte más decadente del mundo moderno que nos ha tocado padecer, aún en esta situación tan adversa se puede recorrer el camino de la transfiguración interna, ¿no? En definitiva, el camino de la auténtica libertad, ¿no? Que no tiene nada que ver con las libertades formales que a modo de sucedáneos nos venden hoy en día para tenernos contentos, sobre todo cada 4 años, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir con todo esto de la libertad total del hombre? Pues que Ébola tenía clarísimo que el judaísmo sí ha sido un factor que ha activado y reactivado procesos de decadencia en el mundo, sobre todo indoeuropeo, sobre todo en la Europa del siglo XIX, en la Europa del siglo XX
que le tocó vivir a Ébola, pero si el hombre europeo no hubiera querido, el judaísmo no hubiera influido sobre él para dejarse arrastrar por estos procesos deleterios, decadentes, por los que pasa ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Así nos dice, por ejemplo, Ébola, que bueno, que sí, que gente como, por poner casos, como un Freud o un Adler, psicoanalistas ambos vieneses, ¿no?, y judíos, han tenido mucho que ver en la degeneración del pensamiento occidental. Han reducido prácticamente el accionar del hombre a lo más bajo que en él existe, que serían el subconsciente, el inconsciente, los bajos impulsos, el inframundo, en definitiva, ¿no? O sea que la guía existencial del hombre sería precisamente lo más bajo que puede florecer en él, ¿no? Sí, pero dice Ébola que claro, que un Freud o un Adler no hubieran tenido nada que hacer, seguramente ni hubieran existido como psicoanalistas tan nefasto papel han cumplido en el pensamiento occidental, si antes nos hubieran dado otros procesos de regresión en comparación o digamos en relación al mundo tradicional, procesos por ejemplo como los que menciona del racionalismo durante el siglo XVII, un Descartes, iba a decir un Spinoza, no lo menciona Ébola, Spinoza era también judío, ¿no? Pero un Descartes no lo era, ¿no? ¿Y qué supone un Descartes? Pues un Descartes lo que supone es cortar con los ejes que al hombre lo habían unido con lo alto en el mundo tradicional, cortar con ello y convertir en elemento soberano del hombre precisamente el racionalismo, ¿no? El racionalismo como tal niega cualquier realidad que no pueda comprobar por sí mismo. La razón es un instrumento humano y es imposible explicar lo sobrehumano, lo sobrenatural, lo espiritual a través de ella, ¿no?, a través del racionalismo, ¿no? Por tanto significa un corte, ¿no?, un corte por lo alto, una amputación de la dimensión trascendente del hombre, ¿no?, un alejamiento de la tradición, ¿no? Si se ha cortado la unión con lo alto, como diría San Agustín, cuando no existe lo sobrenatural, lo que queda no es lo natural, lo que queda es lo infranatural. Por eso después no nos extrañe que en un siglo XIX aparezcan pues, los Freud o los Adler y que pues eso, que conviertan al hombre como un pelele del inframundo que en él anida, de las más bajas pulsiones, los más bajos instintos, de los sentimientos desenfrenados, de las pasiones incontroladas. No nos extraña. Esto lo dice Ébola, ¿no?, que bueno, el judaísmo después se ha aprovechado estos procesos de decadencia que alguien no judío, por ejemplo, como una corriente no judía, como el racionalismo de Descartes, antes ya habían provocado, ¿no? Nos pone también el ejemplo de la aparición de las doctrinas que definitivamente han llevado al mundo europeo occidental en general, ¿no?, por incluir América, ¿no?, digo lo occidental, ¿no?, al actual estado de postración en el que se encuentra, ¿no?, como son el liberalismo, el marxismo, ¿no? Según para centrar un poco esto, según la doctrina tradicional, en el mundo tradicional siempre la vida política fue regida por una élite, por una minoría regiosacra, y esta minoría regiosacra que gobernaba las instituciones del mundo tradicional, llegó un momento cuando los primeros procesos de decadencia empezaron a acosar el mundo europeo, que fue desacralizada, siguió rigiendo los destinos de reinos,
pero su condición sacra se le negó y pasó a manos de otra casta, por hablar en terminología tradicional, que fue la de los sacerdotes, los brahmanes, que en el mundo tradicional no existían, por cierto, ¿no? Bueno, nos dice que siguiendo esta visión del proceso de decadencia por lo que ha pasado el poder, pues que el llamado tercer estado, que sería el de la burguesía, nunca hubiera tomado el poder a raíz de las revoluciones liberales, la revolución francesa, la revolución norteamericana, las revoluciones del siglo XIX, de 1830, 1848, nunca hubiera tomado el poder si el poder hubiera gozado de la legitimidad de la que gozaba en el mundo tradicional, poder sacro en definitiva, ¿no? Lo pudo tomar a raíz de estas revoluciones sencillamente porque el poder estaba desprestigiado. Las monarquías absolutistas, en definitiva, eran monarquías que basaban su poder en la fuerza, no la basaban en una legitimidad superior, porque ya sus representantes, a diferencia de lo que ocurría en el mundo tradicional, no eran pontífices, no eran el nexo de la tierra con lo divino. Lo fueron en la Edad Media, en la Edad de Hierro, en aquellas etapas que el mundo tradicional le denomina como etapas heroicas, que a pesar de encontrarse el hombre transitando por momentos propicios y muy proclives para la decadencia, echando mano de esa libertad absoluta en la que tanto creía el hombre y creía la tradición, de que siempre es posible reconducir el camino, pues se reveló en determinado momento de decadencia el hombre y volvió a recrear la edad dorada, la edad de oro, sociedades solares, volvió a recrear la edad dorada del mundo tradicional en determinados momentos de la historia. En el medievo, en determinados momentos del medievo, en la Alta Edad Media, se consiguió el Sacro Imperio Romano Germánico, sería un gran ejemplo de ello. El emperador no solo era el gobernante, el líder político, ¿no? Era también el representante espiritual de la cristiandad, ¿no? En pugna con el Vaticano, ¿no? Ahí vinieron después los conflictos, las guerras de investiduras. El Vaticano no reconocía, la Iglesia Católica no reconocía el poder sacro del imperio y la cualidad, ¿no? El atributo sacro del imperio y del emperador, ¿no? La Iglesia tuvo mucho que ver al final de estas guerras de investiduras entre gibelinos pro Sacro Imperio Romano Germánico y Guelfos pro papado, tuvo mucho que ver en la desacralización del poder político, ¿no? Así, a partir de la derrota de los gibelinos, el poder político pasó a estar en manos del monarca absoluto, que ya no representaba el poder sacro, ya no tenía atributos sacros, ¿no? Eso se los había cedido a la Iglesia, se los había cedido al papado, ¿no? Por tanto, en lo que la historiografía oficial llama como Edad Moderna, ese poder político está desacralizado y, como ha perdido esa legitimidad que tenía en el mundo tradicional, después no nos debe extrañar que su lugar se ha ocupado en un nuevo proceso de decadencia, de regresión por la burguesía, ¿no? Por el llamado tercer estado, ¿no? Las revoluciones liberales, ¿no? O no nos debe extrañar que después, siguiendo la misma dinámica de decadencia, el llamado cuarto estado, la cuarta casta, el proletariado, tome el poder también y implante en algunos países el marxismo, ¿no? El comunismo nunca llegó a conseguirlo, el marxismo, ¿no? Incluso podríamos hablar del quinto estado, también habló Evola de ello, ¿no? Que sería un punto más de decadencia, ¿no? Que es el punto actual, ¿no? Que no es precisamente el del dominio de la burguesía, es el dominio de la finanza. Ya no hay ideología que valga, ya no hay liberalismo que valga, la gente no lucha por ideologías, la gente quiere el aquí y el ahora, este producto lo quiero consumir aquí ahora rápido, ¿no? No hay un proyecto de futuro, ¿no? El progreso del que hablaba el liberalismo continuo, a la gente no le interesa. La
gente no le interesa lo que le pase a las generaciones venideras, le interesa llenarse la panza y comprar el último modelo de coche ahora. Lo que pase es el fin de la ideología, ¿no? del que ha hablado Huntington y algún sociólogo actual, ¿no? Fukuyama, ¿no? Pues estos procesos de decadencia que han llevado hasta el mundo globalizado actual, que sería el del dominio del quinto estado, el hombre gregario total, que no lucha por ningún ideal, sí, el judaísmo los ha acelerado de manera impresionante, ¿no? Ha servido como catalizador de esta caída en el abismo, ¿no? Pero si el judaísmo ha tenido algún papel en el siglo XIX, en el siglo XX, en acelerar estos procesos de decadencia, sin duda alguna, ha sido posible porque antes elementos no judíos y movimientos no judíos desacralizaron el poder real y el poder imperial, ¿no? Y el antiguo poder imperial lo desacralizaron. Fuimos nosotros mismos, de hecho, ¿no? Los que nos fuimos alejando paulatinamente la tradición, ¿no? Por tanto, a veces es mejor mirar en uno mismo y no cargarle toda la responsabilidad de nuestro accionar a otro, ¿no? Que la libertad profunda de poder cambiar situaciones o de buscar nuestro destino está en nosotros, ¿no? Pero es innegable, dice Borag, es innegable el papel deleterio del mundo judío, ¿no? ¿Por qué este papel deleterio del mundo judío? Bueno, Evola habla de que por una parte el judío fiel a su tradición, a la ley mosaica, como todos sabemos, pues se cree el pueblo elegido de Yahvé y por tanto los demás, como Goim que somos, pues tenemos de alguna manera que estar a su servicio, ¿no? Pero también hay un judaísmo desagralizado, un judaísmo laico, sobre todo a partir del siglo XIX, pues afloró, ¿no? Y este judaísmo laico, si ya no se cree el pueblo elegido de Dios, ¿por qué actúa de esa manera deleteria en el seno de las sociedades, en un principio europeas, ya en cualquier tipo de sociedad en la que se halle? Bueno, dice Evola que en parte es porque el elemento judío es una antirraza, ¿no? Es una amalgama de pueblos, hay de todo, de elementos camitas, askenazis, de origen khazar, de origen tártaro, del antiguo imperio khazar, hay sefarditas, indoeuropeos incluso, nos mencionan los filisteos, ¿no? Que dan el nombre actual Palestina, por cierto, ¿no? Que parece ser que era un pueblo indoeuropeo, ¿no? Una mezcolanza muy grande, ¿no? Entonces habría que especificar alguna cosa, ¿no? Si los sefarditas y todos eran de raza judía, eran procedentes de Palestina, o en definitiva muchos eran hispano-romanos convertidos al judaísmo, ¿no? De hecho, el primer cristianismo que se desarrolla en el seno del Imperio Romano y sus provincias tiene pocas diferencias con el judaísmo, ¿no? Un cristianismo que solo entiende de humanitarismo, de igualitarismo, de pusilanimidad, y que por tanto no nos debe extrañar que los primeros cristianos, gran parte de ellos, se convirtieran al judaísmo, ¿no? Porque de hecho, si analizamos un poco el número de judíos que existían en España en la época de la expulsión que sufrieron por parte de los reyes católicos, se habla de 200.000 para arriba, ¿no? El 200.000 sería la cifra más corta, ¿no? Hasta 400.000, ¿no? Si sumamos a estos expulsados, sumamos los que se quedaron aquí, los falsos conversos, ¿no? La cifra es muy alta, ¿no? Y no podía haber tantos judíos procedentes de Palestina en nuestro país, teniendo en cuenta que Palestina era en la época un erial, que sí, que muchos de ellos se fueron después de los actos lógicos de represión por parte del general Tito, de la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén. Muchos de ellos emprendieron el camino de la diáspora, pero
no todos emprendieron el camino de la diáspora, ¿no? Otros se quedaron en Palestina. De hecho, en el siglo II sigue habiendo rebeliones contra los romanos. La famosa serie Masada, todo el mundo la recordará, ¿no? Parece que resistieron, no tan épicamente como nos han querido dar a entender en series y tal, resistieron la fortaleza de Masada. Bar Korba, rebeliones de judíos en el siglo II, es decir, que muchos de ellos se quedaron en Palestina. Si eran pocos en Palestina, eran pocos y no todos se fueron, podemos deducir que los que se fueron, pues fueron eso, fueron poca gente, y encima al territorio, la provincia más alejada del Imperio Romano, que era Hispania, todavía llegarían menos, ¿no? Por lo cual, sefardíes de raza, digamos, de origen palestino, yo creo que había bien poquito, la mayoría eran hispano-romanos convertidos al judaísmo, ¿no? De hecho, si la Cábala, si un Maimónides, digamos, tiene existencia en España, en la España medieval. Yo creo que más bien por el genio y la manera de concebir la vida de un hombre indoeuropeo, que era en este caso el hispano-romano convertido al judaísmo, que no por un elemento semita, ¿no? ¿A qué venía todo esto? Pues venía el hecho de que estaba comentando que dice Évola, como el pueblo judío es una amalgama de pueblos, es una antirraza, cuando lo único que les cohesiona es la ley, que era la ley mosaica, la religión, desaparece porque el judío se laiciza, se vuelve ateo, se vuelve agnóstico. Pues ¿qué queda? Queda la amalgama caótica que forma parte de él, que es esa cantidad de pueblos diferentes, de orígenes diferentes, que lo constituyen, ¿no? Y esa amalgama que no tiene nada que ver, cuyas partes no tienen nada que ver las unas con las otras, es normal que actúen de manera caótica cuando, repito, lo único que les unía, que era la ley mosaica, a manera casi de una violencia, ¿no? La ley, ¿no? Porque es muy difícil cohesionar esos elementos tan dispares y disconformes, pues es normal que tienda hacia el caos, ¿no? Cuando el único elemento de cohesión que existía desaparece, ¿no? Y que esa acción caótica, de alguna manera, la implanten también o la propaguen en el seno de las sociedades en las que viven, ¿no? Como sería el caso de Europa, ¿no? Que fue el primer lugar donde su acción totalmente disolvente se empezó a notar más, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, ¿no? También nos dice Évola que podría haber algo de sentimiento atávico en el judío laico, de sentimiento atávico de venganza hacia esa Europa que tradicionalmente no la había tratado demasiado bien, ¿no? Esa Europa que no solo en el caso de España la trató de manera expeditiva, ¿no? La época de los Reyes Católicos, ¿no? Incluso en la época visigoda también tuvieron sus problemas, también fueron expulsados en determinado momento, ¿no? En Francia, en Inglaterra también padecieron expulsiones, ¿no? Entonces, de alguna manera subsistiría en el judío laico una especie de sentimiento de venganza por el trato que el europeo le había infringido tradicionalmente, y ese sentimiento de venganza pues lo habían trasladado elaborando, formulando teorías, corrientes pseudoculturales, filosóficas, que acabaran con lo poco los restos, los vestigios, lo poco que quedaba de tradicional en el mundo europeo en el siglo XIX. En el siglo XIX la verdad es que no era demasiado, pero algo más quedaba que lo que queda hoy en día, que es absolutamente nada, ¿no? Nos dice Évola también que el hecho de que el pueblo judío sea una amalgama de pueblos
también tiene una repercusión o tuvo una repercusión, la tiene todavía, ¿no? Porque también hay elementos, por supuesto, religiosos dentro del judaísmo actualmente, ¿no? Muchos, ¿no? En su espiritualidad, ¿no? Su espiritualidad es también una especie de amalgama dispar, incoherente, que tradicionalmente ha unido elementos, elementos dionisíacos. Vamos a ver, ahora hablo de lo de dionisíaco, tendré que hacer un pequeño paréntesis, que es que Ébola elaboró una doctrina que fue la doctrina de la raza. Síntesis de la doctrina de la raza fue publicado a principios de los años 40. Intentó, con este libro de Ébola, que el Mussolini, el fascismo italiano, adoptara una doctrina oficial de racismo de corte tradicionalista. Al final no lo consiguió por poco, porque el libro incluso se lo dio Mussolini en un viaje que hizo al frente del este, ¿no? En el tren, se lo dio, ¿no? Fue a punto de Ébola de conseguir que su doctrina de la raza fuera oficial, ¿no? Del fascismo romano. Allá, en este libro, traducido al castellano como La raza del espíritu, de Ediciones Heracles, tuvo a bien de publicar hace unos años, nos habla de que dependiendo de qué tipo de pueblo, de qué tipo de raza física, y también dependiendo del momento del devenir a lo largo de la historia de cada raza, se puede hacer una clasificación de tipos de espiritualidades diferentes. La propia del mundo indoeuropeo tradicional fue la que Ébola denomina como espiritualidad solar o uránica, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pero nos habló de otros tipos de razas, ¿no? Que ya implicarían procesos de separación con respecto a la auténtica, genuina espiritualidad, que sería esta que él denominó como espiritualidad solar, ¿no? Así nos habla de otros tipos de espiritualidades, como la dionisíaca, la afrodítica. Nos habla también, por ejemplo, de otro tipo de espiritualidad como la titánica. En fin, no es el tema este, ¿no?, de las razas del espíritu, pero lo menciono para comentar que Ébola sostenía que el judaísmo como religión pues tenía elementos de estos tipos de razas del espíritu diferentes, ¿no? Así nos decía que esa inclinación que tenía el judaísmo hacia la idea de la redención de la carne. Recordemos, por ejemplo, que el judaísmo no cree en el espíritu como tal, como ente autónomo. Al sumo cree en cuerpos espiritualizados, ¿no? Una especie de amalgama, todo en uno, entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? A lo sumo, ¿no? O sea, sí que habéis visto todas las imágenes de un atentado palestino en Israel, y lo que se ve acto seguido son los rabinos, los ultraortodoxos, recogiendo los trocitos de carne del judío muerto, metiéndolos en bolsas, porque piensan ellos que la carne hay que conservarla, ya que llegará el fin de los tiempos, el apocalipsis, y entonces tendrá lugar la redención, la resurrección de la carne, ¿no? El espíritu no existe. De hecho, el judío muere y se acabó todo. No hay un espíritu que vaya a otra dimensión, al cielo. No, según el judaísmo, lo único que existe es el cuerpo, y al final de los tiempos pues se trata de que renazca, resucite y goce del paraíso terrenal, ¿no? Aquí vemos un poco la mentalidad materialista del judío, que hasta su religión no cree en un paraíso celestial sino terrenal, le ven aquí en la tierra, ¿no? Pues estos elementos, esta obsesión por la redención de la carne, y también por elementos, por inclinaciones místico-proféticas. El profetismo en el judaísmo cumple un papel básico, ¿no?
Dice ahora que tendrían mucho que ver con la llamada raza de espíritu dionisiaca, ¿no? Entre las explicaciones que hizo de la raza de espíritu, una de ellas era esta, la dionisiaca, ¿no? Porque el mito de Dionisos es un poco el mito este, ¿no? De que fue muerto, comido, devorado por los titanes, después Zeus le hizo revivir, ¿no? Pero también nos dice Ébola que como amalgama de pueblos que es el judío, pues también hay otros elementos religiosos de otros tipos de espiritualidades diferentes, ¿no? Dice, por ejemplo, que ese sentido que a veces se ha demostrado colectivista, casi gregario, que sería que en definitiva les ha hecho tener tanta inclinación hacia el marxismo, el comunismo, ¿no? Pues este impulso colectivista le vendría de otro tipo de raza de espíritu que sería la telórica, ¿no? Dice que también Ébola que el sensualismo que a menudo demuestran muchos personajes judíos, a ver si me viene a la cabeza un Woody Allen, ¿no? Sus retorcimientos en materia sexual, ¿no? Pues este sensualismo estaría conectado con la que Ébola llamó raza afrodítica. Y por eso también nos comenta que hay otros elementos en la religiosidad judía, pues que tendrían que ver con lo que Ébola denominaba raza solar, ¿no? Que sería el dualismo. A diferencia de la espiritualidad, no sé si he dicho raza lunar, me refería a espiritualidad lunar, ¿no? A diferencia de la espiritualidad solar, que fue la connatural a nuestros antepasados cuando vivían de acuerdo a la tradición, a los principios básicos de la tradición, aquella espiritualidad solar tiene como símbolo al sol, porque bueno, el sol siempre lo vemos por el mismo tamaño, el sol siempre es fijo, no es mutable, es inmutable. Es una buena manera de representar el principio supremo, el motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, que estaría en el origen del cosmos, del mundo manifestado. Es buena manera de representar este principio supremo que es inmutable, es imperecedero, el sol. Pues a diferencia de ello, la espiritualidad lunar está representado por la luna porque en definitiva la luna la vemos con tamaño diferente, es mutable como el mundo decadente moderno, cambiable, caprichoso. A la luna no le vemos digamos la luz original, observando la luna no la vemos, ¿no? Porque no tiene luz propia. La luz del sol la vemos directamente, tiene luz propia, ¿no? Bueno, sí, para representar, pues, ¿qué ideas? La idea de que, de acuerdo a la espiritualidad solar, el hombre indoeuropeo siempre pensó que en su interior anidaba la llama, en estado más o menos latente, de la espiritualidad, y que se podía despertar, no podía llegar a ser como un dios, se podía transustanciar. La metanoia de que hablaban los antiguos griegos, la transustanciación interior, ¿no? Y podía llegar a ser como un dios, o incluso más, podía llegar a conocer, con C mayúscula, la auténtica gnosis, a conocer e identificarse ontológicamente con el principio supremo, lo que está más allá de la manifestación, ¿no? O sea, más allá incluso de la divinidad, ¿no? La divinidad tendría de alguna manera forma, ¿no? Se representa de un tipo o de otro, ¿no? Es decir, que según la espiritualidad de corte solar, propia del mundo indoeuropeo, el hombre es capaz de llegar a la auténtica liberación. El hombre es capaz de llegar a la auténtica liberación interna, ¿no? Al auténtico despertar, ¿no? Según la lunar, no. Según la lunar o sacerdotal, que podríamos denominar, hay una especie de hiato ontológico insalvable entre un Dios todopoderoso, ya habéis sido un buen ejemplo de ello, y entre, que sería el creador, y entre la pobrecilla criatura que es el hombre, ¿no? El hombre es imposible que conozca nunca nada de la naturaleza de la auténtica divinidad. Caprichosamente ese Dios todopoderoso y omnipotente, sería un buen ejemplo
de este tipo de divinidad, es el que marca los destinos del hombre, y al hombre no le queda más que la piedad, la fe, la creencia en esas realidades metafísicas, sobrenaturales, pero nunca podrá llegar a conseguir esa transfiguración interna, ¿no? A llegar a conocer el espíritu, ¿no? En definitiva, ¿no? Pues ese tipo de espiritualidad, la lunar, tiene mucho que ver con el... Bueno, sería otro tipo de espiritualidad de las que también se puede contemplar en el seno del judaísmo, ¿no? El pueblo judío, la religión judía es dual total. Hay un mundo creado, el mundo material, un mundo abocado al pecado, al de la carne, deleznable según la mentalidad judía, y después el mundo de Yahvé, insondable, ¿no? Hay lo que decía antes, un hiato ontológico, una separación imposible de reducir, ¿no? No ocurría eso, repito, en el mundo indoeuropeo, ¿no? El hombre se peleaba con los dioses en los antiguos mitos homéricos, ¿no? En la guerra de Troya, las divinidades estaban tumbando de otro, ¿no? Y el hombre podía conseguir la inmortalidad, ¿no? Y podía llegar a la gloria del Olimpo incluso, ¿no? Por acciones heroicas. Pues eso, al ser el pueblo judío una amalgama de razas, pues es normal también que su religiosidad sea una amalgama de religiones. He mencionado el tipo de espiritualidad dionisiaca, la telúrica, la afrodítica, la lunar, y todo este tipo de religiosidades incoherentes entre ellas, propias del judaísmo. Ya hemos visto que tiene también, incluso en el judío laico, pues tiene su consecuencia, ¿no? Que hablaba antes del sensualismo de determinados personajes judíos, ¿no? Típico, pues eso, de la influencia de la raza afrodítica, ¿no? Nos dice Ébola que también, aparte de ser la causa de esta amalgama de religiosidades incoherentes que formarían parte del judaísmo, aparte de encontrar la causa en el hecho de que sea una amalgama de pueblos, una antirraza, también el judaísmo siempre supo apropiarse muy bien, hacerse suyas hacerse suyos motivos espirituales de otros pueblos, ¿no? Otros pueblos que tuvo a su alrededor, incluso pueblos que lo esclavizaron, ¿no? Los persas sería un buen ejemplo de ello, ¿no? Estas tesis de Ébola se recogen sobre todo en su libro, en artículos que después fueron conjuntamente editados, como aquí en castellano, como Ébola y el judaísmo, que son los que tenéis aquí presentes, pero también incluso en otros libros, como el mito de la sangre, hace alguna aseveración, la verdad es que contundente, ¿no? También. Por cierto, Ébola dice en el mito de la sangre que parece que hay una especial inclinación del judío por ridiculizar, ironizar todo lo que para el mundo indoeuropeo siempre tuvo la categoría de valor, ¿no? Han tenido mucha tendencia a ello, ¿no? También nos dice que por ser el pueblo judío una amalgama de pueblos, una antirraza, y por tanto tener este elemento caótico en su interior que lo hace cuando se desacraliza, cuando esa ley que lo ha cohesionado le hace actuar de manera caótica y disoluta y disolvente entre los pueblos en los que cohabita. Pues dice Ébola que claro, que es algo que el judío a veces no puede evitar, ¿no? Actuar de esa manera deleteria en el seno de las sociedades en las que vive, ¿no? Es como una especie de impulso, ¿no? Es algo instintivo, ¿no? De hecho, en el mito de la sangre dice que así como al fuego le es dado el quemar, y así como al ácido le es dado el corroer, pues al judío le es dado, es algo que no puede evitar actuar de esta manera, ¿no? E igualmente nos dice también, esto ya no en el mito de la sangre, también nos dice que esa deriva hacia el internacionalismo que tiene el judaísmo
tanto versión liberal como versión marxista, como versión globalización actual, viene dada por el hecho de ser una antirraza. Al ser una antirraza no tiene referencias de patrias carnales. Por tanto, si no tiene referencia de patrias carnales, aboga siempre, ¿no?, enarbola la bandera del internacionalismo, no tiene una identidad